esa carta. Entonces decíamos, ingresos que se perciban. Básicamente hay 5 grupos de tipos de ingresos. Rendimiento del trabajo, pues nóminas, pensiones, desempleo, rendimiento de capital mobiliario, que son los intereses del banco, sí. Rendimiento del capital inmobiliario, que son los alquileres, cuando uno tiene en propiedad una vivienda que la alquila o un local, el de actividades económicas, que solamente le afecta pues, a aquellos que sean autónomos, y ganancias patrimoniales, pues en el caso cuando cuando vendemos algún tipo de inmueble. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Ganancias también, ¿no? y pérdidas. Se puede dar el caso que a Hacienda no le gusta, pero se nos puede dar el caso de que haya una pérdida, no por la vivienda, pero sí por otro tipo de bienes que se puedan vender y puede haber una pérdida, efectivamente. ¿Quién debería hacerlo o quién puede hacer la declaración de la renta? Pues una vez que ya nos hemos situado, estamos en España y percibo ingresos, ahora me toca ir a los límites. En el tema el rendimiento del trabajo, que es lo más común, pues si solamente percibo los ingresos de una sola empresa, de un solo pagador se llama, porque puede ser el Servicio Público de Empleo, prestaciones de la Seguridad Social. Si solamente me paga uno de ellos, hasta 22.000 euros no tendría obligación de hacerla. Si percibo de más de uno, nos bajamos a 11.200. Para el resto de los tipos de rendimiento, pues igual, hay límite. El límite conjunto sería, si yo no gano más de 1.000 euros en total entre todos, pues no tendría que hacer declaración de la renta, ¿no? Esto, si te parece, Alicia, vamos a repetirlo para que quede muy claro, porque luego durante todo el año, en conversaciones que van saliendo en cualquier... Dice, no, pero tú no estás obligado, ¿no? ¿Cómo que no? Si a mí me han dicho que sí, y hay esas dudas. Sí. Antes de que Alicia recapitule y nos explique nuevamente quién estaría obligado a hacer la declaración de la renta, pues ahí tenemos los teléfonos, por si ustedes tienen cualquier duda, pues pueden plantearla en directo a nuestra economista Alicia. Recordando, ¿sería hasta 22.000 euros? Si solamente es de un pagador. De un pagador. O siendo de más pagadores, que el resto no sume más de 1.500 euros. Es decir, aquí lo que se busca es, tú principalmente has trabajado para una empresa, y en un momento puntual, pues se te habrá dado a ti, ¿no? Sí. He tenido que impartir una conferencia o tal cosa. Y por eso te han pagado un importe muy pequeñito, no llega ni a 1.500. Tú estás en el límite de los 22.000, ¿no? Los otros pagadores son insignificantes. Es decir, en ese caso, si no he llegado a 22.000, no tengo obligación de hacer la declaración de la renta. Aunque es recomendable para ver si te tienen que devolver. Exacto, porque si he tenido hipoteca y demás, a lo mejor me conviene hacerla. Pero ya por lo menos yo soy el que decido. Vale. Sí que tengo más pagadores, un caso también muy habitual, una persona pues que ha fallecido su cónyuge, tiene una pensión de viudedad y además trabaja, tiene 2 pagadores. El límite lo bajamos a 11.200. Ojo, porque estos son los casos donde después pues muy común que le salga a pagar. Eso. Y tengo entendido además que eso se produce con el tema de la viudedad, porque mes a mes, pues esa persona que está en activo, pero que está percibiendo también, o sea, está en activo y tiene su sueldo como trabajador, pero está percibiendo esa pensión pues por su cónyuge fallecido. ¿Qué es lo que sucede? Que está tributando pues a lo mejor, bueno, una cantidad normal, pero cada uno, por un lado lo que es la pensión de viudedad y por otro pues su sueldo como trabajador. Cuando va a hacer la declaración de la renta se encuentra que sumamos y se pasa de escala. Efectivamente, cada pagador tiene obligación de retenerme en función de lo que sabe que voy a ganar ahí. Entonces mi empresa sabe que yo voy a ganar 18.000 euros, pues te corresponde un 5%. La pensión de viudedad, pues mira, no llega ni siquiera al límite. Me puedo encontrar que es que ni me retienen. ¿Qué ocurre? Que cuando sumo los dos, pues resulta que, claro, mi tributación es un 15%, esa diferencia la tengo que pagar ahora. En ese caso, 30. ¿tú qué recomendarías, por ejemplo, a las personas, a los espectadores que puedan estar en esa situación para que luego no se lleven un susto a la hora de tener que hacer la declaración? Pues mirar, o sea, hay una herramienta en la página web de Hacienda donde puede uno calcular sus retenciones o bien dirigirse a la propia Administración de Hacienda y decirlo bien a la empresa o bien a la Seguridad Social en este caso, que me suba la retención, claro, o si ya me ha pasado, porque he hecho la renta, ya me ha pasado una vez y ya he visto más o menos lo que me sale a pagar, pues que me suba o una hucha y ya sabes que el año que viene te va a tocar otra vez, ¿no? Cuando se está separado también hay que hacer un especial hincapié, ¿no? A la hora de si estamos obligados o no, si recibimos pensiones compensatorias. Sí, si recibimos pensión compensatoria de la otra parte, hay que cuando declararlo. Separados. Exactamente, en el caso de separación. Sí. Por la parte que se paga por la manutención de hijos a cargo,
esa no tributa. Vale. O sea, la persona que lo recibe no tiene que declararlo. La persona que lo paga se lo deduce, ¿vale? Pero como es por hijo a cargo, digamos que la que se queda con la custodia de los niños no tiene que reflejarlo como ingreso. Si es una pensión a favor del cónyuge directamente, entonces igualmente es un ingreso, hay que declararlo. Ajá. Y luego, tengo entendido, el pagador de los rendimientos del trabajo, ¿vale? El pagador de los rendimientos del trabajo no está obligado a retener, por ejemplo, si en el caso de la empleada del hogar. Claro, porque en ese caso ten en cuenta que la empresa, digamos, es el cabeza de familia, Sí. no es una empresa. Entonces Hacienda, para facilitarle, no le obliga a que tenga que retenerle a la empleada de hogar. ¿Qué ocurre? Que al no tener esos ingresos de retención, Hacienda le dice, oye, tú no te vas al límite de los 22.000 euros, tú si ganas más de, tu empleada de hogar, si ganas más de 11.200, ya tienes que hacer la declaración de la renta. Vale. Y vamos ahora a hablar de rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales. ¿Qué podemos especificar aquí? En ganancias patrimoniales, el tema de, prácticamente, el tema de la venta de una vivienda, ¿no? Vale. Vendo una vivienda, ¿qué ocurre? Pues que, por regla general, habré obtenido una ganancia. Ahí sí se estaría ya obligado a hacer la declaración. Ahí se está obligado a hacer la declaración. Independientemente de lo que gane uno, si está trabajando, si no está trabajando, por el hecho de vender una vivienda, estamos Tengo obligados. que declararla, exactamente. Aunque a lo mejor pues resulta que, un caso a lo mejor muy común, he recibido una vivienda en herencia Sí. y la vendo al poco tiempo y la vendo en el mismo precio. Resulta que no tengo ganancia, porque yo no pago por el dinero que obtengo de la venta, yo pago por la ganancia. La ganancia es precio de venta menos precio de compra, menos los gastos que haya tenido, me da un beneficio, pues yo pago por ese beneficio. En el caso de la herencia es muy común que yo pongo el precio a la fecha de hoy, vendo dentro de 2 meses, pues vendí al mismo precio, no he tenido ganancia, pero debo de declararlo, porque además Hacienda tiene los datos y si no, pues muy normal que nos llame y nos pregunte. Plazos, ¿qué podemos especificar de plazos, Alicia? Porque también en ese sentido, cuando llega cada año la campaña de la renta, nos vemos un poco perdidos y por un lado hay gente que quizá el mismo día quiere ya, el día que se abre el plazo, de resolverlo ya todo, y otros que se van confiando y al final pues les coge un poco el toro, ¿no? Sí, sí. Además este año, como novedad, se han unificado fechas. Siempre en el mes de abril eran los borradores y a partir de mayo empezaba la declaración de la renta. Ya este año, el 7 de abril, han empezado las dos cosas, tanto para confirmar borradores como para hacer la declaración de la renta en sí. Desde el 7 de abril hasta el 30 de junio, sea el resultado que sea, pagar, devolver, ¿vale? Lo único que si quiero domiciliar porque me sale a pagar, lo puedo hacer hasta el 25 de junio, pero llevarla al banco siempre puedo hasta el último día. Entonces hasta el 30 de junio tenemos plazo. Y si nos toca pagar al Estado, devolver al Estado a nosotros como contribuyentes, ¿se puede hacer en plazos o hay un único plazo para hacerlo? No. Tenemos dos opciones. Bueno, realmente tenemos tres. La hago y pago en ese momento. Si lo domicilio, me lo cargarían el 30 de junio y además de domiciliarlo, puedo fraccionarlo. Y pago el 60% el 30 de junio y el 40% el 5 de noviembre. Cabe además la posibilidad de... Este fraccionamiento que te digo no lleva ningún tipo de interés, pero a lo mejor me sale una cuota bastante más elevada y necesito todavía más flexibilidad en el pago. Entonces puedo pedir un aplazamiento y ya ahí se está sujeto a que Hacienda nos conteste, nos diga pues que nos lo concede, a lo mejor en 6 meses, en 12 meses, ese sí llevaría ya un interés. Uy, pues eso está feo, la verdad, que usurero un poquito de Hacienda, ¿no? O sea, que te pueden llegar a meter un interés si tú quieres claro. Vaya. Bueno, es lo que hay. Pero bueno, está en la posibilidad. Siempre es más económico que pedir un préstamo al banco. Entonces yo lo recomiendo antes que irte en un momento a de pedir. necesidad es preferible. Sí, es preferible. Si no tengo obligación, Alicia, de hacer la declaración de la renta, ¿eso quiere decir que no tengo que pagar impuestos? No. ¿Que no pago impuestos? No. De hecho, el límite de los 22.000 euros para un solo pagador está pensado porque la empresa a ti te tiene que retener para que cuando tú hagas tu declaración de la renta, en teoría no te salga ni a pagar ni a devolver. Entiéndeme, ¿no? Con una diferencia, una pequeña diferencia, porque ya te ha estado reteniendo lo suficiente. Entonces Hacienda dice, oye, yo ya sé que a ti te han retenido lo suficiente, si no quieres hacer la declaración no la hagas, ¿no? Pero es que ya te han retenido. Tú ya has pagado el impuesto correspondiente, a lo mejor te han estado reteniendo un 14, un 15 o un 10%. Entonces, obligación de pagar impuestos hay desde el momento en que yo percibo unos ingresos.
Hay un mínimo personal de 5.150 euros que por debajo de ese nadie paga. Y después, en función de si estoy casado, si tengo hijos, ese mínimo incluso va subiendo, ¿no? Pero yo puedo no hacer la declaración de la renta porque ya he pagado mis impuestos previamente. Son dos cosas muy distintas. Últimamente, Alicia, he escuchado hablar del Fogasa y de los problemas que origina en la renta. Explícanos. Pues mira, el Fogasa, primero para situarnos, es el Fondo de Garantía Salarial al que vamos contribuyendo con la nómina, igual que se contribuye al desempleo, para que el día de mañana, si mi empresa me despide o deja de pagarme los salarios, que haya ahí como un seguro, una garantía que pueda por lo menos hacer frente a parte de lo que me deben. Entonces, por desgracia, en los últimos años, pues algo bastante habitual, ¿no? Empresas pues que han caído, que han cerrado, trabajadores que han reclamado, que no han podido cobrar y que han ido al Fogasa. ¿Qué ocurre? Que mientras que reclamo y termino cobrando el Fogasa, pues fácilmente han pasado 2 años. Fogasa me paga. Pongámonos ahora, en el periodo que estamos. En el 2014 el Fogasa me ha pagado, pero es que me ha pagado unos salarios que corresponden a julio del 2013. ¿Qué ocurre? Primer problema, que en mi información fiscal mi borrador va a venir en el 2014. Yo debo de saber que no corresponde al 2014 y tengo que hacer una complementaria del 2013. Esta complementaria no lleva sanción ni lleva recargo siempre que la hagamos en esta fecha. Sí. Pero tenemos que distinguir, es decir, tenemos que coger ese ingreso y ver a qué corresponde. Si es una indemnización, pues sé que está exento. Si es una nómina del 2012, complementaria del 2012. Si es del 13 o si es del 14. Entiendo que esas complementarias a las que hacen mención, Alicia, implica en definitiva que el que haya cobrado del Fogasa, en el caso que no hayan sido indemnizaciones, sino nóminas atrasadas que la empresa no hizo frente a ellas en su día, el Fogasa las cubre, con cierto límite también hay que decir, ¿verdad? Sí. Que no cubre todas las mensualidades que se debe. Pero esas nóminas que percibe el trabajador con bastante retraso, al final implica o le va a implicar el hacer como 2 declaraciones en un mismo año. Sí, 2 y 3 incluso declaraciones en el mismo año y con resultado a pagar lo normal, porque ya ahí no hay retención, ya es lo que se aplica en bruto, entonces ni retención ni seguridad social, con lo cual lo normal es que salga a pagar. Yo sé que desde, por ejemplo, en vuestro despacho sí que veis casos, y como tú bien decías, ¿no? Últimamente cada vez más casos de trabajadores que tienen que recurrir al Fogasa y que en muchos casos se llevan luego un susto cuando llega la declaración. En ese caso, ¿qué le asesoráis o no sé qué le recomendáis? Claro, en muchos casos también lo que te decía antes, que el problema es que en el borrador, la información fiscal, cuando el Fogasa le comunica a Hacienda, ya no lo está haciendo correctamente, porque se lo está imputando a un ejercicio que no es. Que es erróneo, entonces, claro. Sí. Primer problema, pues que a lo mejor me encuentro que me han hecho el borrador y me han metido todos los ingresos en este año. No es lo mismo meter todos los ingresos en un año que me corresponda en 2 o 3, exactamente. Entonces ya de entrada ahí hay una diferencia, pues nosotros se lo calculamos, en este caso yo, y preparamos pues tantas complementarias como haga falta. Segundo problema, que como Hacienda Casa dice, este año 18.000 del Fogasa y tú me has declarado 4, me van a llamar seguro. Entonces tenemos que ir con nuestra documentación, nuestras reclamaciones, nuestra documentación del Fogasa y justificarle que realmente corresponda al otro año, que he presentado mi complementaria del otro año, y lo normal es que todo quede en eso, pero no deja de ser pues un poquito más de quebradero de cabeza para el contribuyente. Claro. Oye, ¿qué diferencia hay, Alicia, entre datos fiscales y borrador? ¿Y por qué no a todo el mundo le llega el borrador? Claro. Siempre lo llamamos borrador a todo, por regla general. Sí. Pero realmente cuando nos llega ese sobrecito en esta fecha suele traer datos fiscales siempre, que la hojita esta que nos viene así apaisada, donde viene qué sabe Hacienda de nosotros, qué otras terceras personas, terceros organismos le han comunicado datos nuestros. Es muy interesante porque lo que hablamos en estos tiempos, que es muy normal que una persona haya cambiado 2 veces de empresa, haya pasado por un desempleo. O se haya casado. Cuando uno va a hacer la declaración en mayo, pues ya no se acuerda de que en enero del año anterior estuvo trabajando un fin de semana. Entonces es muy interesante la información fiscal y cada vez está muchísimo más depurada, ¿no? Si además se cumplen unos requisitos como que tú solamente hayas tenido ingresos del trabajo, no tengas más de, creo que eran 6 inmuebles, rendimientos de cuentas bancarias y la hipoteca, pues además Hacienda te va a facilitar un borrador.
Un borrador informativo. Esto es muy importante también, porque hay muchas personas que piensan que como el borrador me lo ha hecho Hacienda, pues ya va bien. Sí. Y si lo doy por bueno, pues ya va bien. No, Hacienda te facilita. Tú tienes que saber si está bien, si te falta algún dato, si tienes que incluir algo más o no. Entonces, borrador, personas que, por ejemplo, hayan vendido un inmueble, no le va a venir. Personas que tengan actividad económica, no le va a venir, o le va a venir con un asterisco, ¿no? Ojo, que no te lo puedo terminar de elaborar porque hay algo que falla, ¿no? Hemos visto también hace poquitos minutos algunas capturas de la web de la renta, ¿no? De la renta, de la declaración, y el tema del borrador, ¿cómo podemos conseguir el tener el borrador de manera más inmediata? El tema de que no nos llegue al buzón de casa, sino que lo tengamos en internet. ¿Es fácil con la web solicitarlo? Sí. Sí, además han habilitado, nada más que entremos a la página de Hacienda, que es www.aeat.es. Hay un banner que renta, además creo que lo han llamado Renta Express, sí, para que sea así súper, sí, donde viene todo para poder solicitar el borrador y demás. Si tenemos certificado digital, inmediatamente online lo vamos a descargar. Si no, con la renta del año anterior, pues nos pedirá el dato de una casilla, nuestro apellido y el DNI, le pondremos nuestro móvil y nos van a mandar una referencia al móvil. Con esa referencia nos descargamos los datos, que a la hora de hacer la renta también muy cómodo porque nos permite descargarnos en el programa Padre los datos de la renta. Y ahí podemos entonces, por tanto, comprobar el borrador que nos han enviado, recalcar lo que decía nuestra colaboradora, que se suele decir que Hacienda lo sabe todo, pero es cierto que algunas veces pues, se le puede escapar algún detalle, con lo cual hay que revisar muy bien ese borrador. Y en el caso de que veamos que todo está correcto, lo podemos confirmar. Que hay algo que debemos de modificar, lo modificamos y ya una vez modificado, pues confirmamos si estamos de acuerdo con el resultado y ya los trámites son relativamente sí, además rápidos. Lo han hecho ya, se puede confirmar vía SMS, vía teléfono, vía electrónica, llevándolo al banco. Han facilitado mucho. Yo lo que sí veo que todavía hay muchos borradores que tienen fallos y sobre todo porque vemos la información fiscal y nos aparecen los datos, uno los revisa y ve que está bien, pero puede que a lo mejor no me han incluido en el borrador algún dato. Entonces da lugar a confusión. Mira, una cosa muy típica que ya me ha pasado varias veces. Sí. Una persona tiene un hijo durante el año, entonces tiene derecho a cobrar 100 euros por madre trabajadora, ¿no? Con hijo a cargo menor de 3 años. Sí. Supongamos que nace en agosto, bueno, tengo derecho a 5 meses, 500 euros que me corresponda, está cobrando sus 100 euros. Lo normal es que no hayamos comunicado a Hacienda de que el hijo ha nacido, aunque le hayamos dicho que queremos cobrar los 100 euros, pero bueno. Llega la declaración de la renta, llega el borrador y nos dice, oye, que has cobrado 500 euros, pero tú no tienes derecho a esos 500 euros. Porque no tienes hijos. Y te lo están reclamando. Claro. Y se lleva más de un disgusto. Entonces por ejemplo, un fallo que suele aparecer en el borrador. Aunque hoy es difícil, ¿no? Pero si se vende una vivienda, sí. Bueno, yo creo que la cosa parece que no, pero está remontando un poquito en el tema también inmobiliario, pero bueno, todavía no es tan fácil vender una vivienda como hace años, ¿no? Pero el que pueda vender una vivienda, ¿cuánto debe pagar de impuestos si, por ejemplo, en Andalucía, porque creo que estas cosas se tributan en Andalucía o a nivel de... Va al 50%. 50%, o sea, 50 estatal, 50 autonómico. Sí. Pues ¿cuánto se debe de tributar por esa venta de esa vivienda? Pues mira, de media, porque hay 3 escalones. Entonces pasamos del 20, el 22 y el 24%. Ajá. O sea, una media de un 22% puede ser un cálculo bastante aproximado de lo que nos va a costar de esa ganancia, que es lo que te decía antes, no del precio de venta, sino ese precio de venta menos la compra, lo que he ganado realmente por la venta de la vivienda. ¿Eso que se ve con el valor catastral? Eso se ve con el valor de la escritura. Lo que se compró el piso, la vivienda, la casa, y lo que se ha vendido. La diferencia es lo que tributa. Le descontamos notaría, registro, impuestos, plusvalía, todos los gastos, eso se puede descontar. Ajá. Y de lo que me quede de ganancia, sí, pues calcúlale un 22% aproximadamente lo que se nos puede ir. Además, ese es independiente. En la renta hay dos bases, la base general y la base del ahorro. El rendimiento del trabajo, todo lo demás que hemos hablado va a la general. Y ahí el tipo no es fijo, es progresivo en función de los ingresos que tenga uno. La base del ahorro es fija. O sea, que ahí da igual que hayas ganado 1.000 euros de salario, que vas a pagar el 22% de media
por la venta de la vivienda, ¿no? Bueno, vamos a responder a continuación a una serie de correos electrónicos que nos han llegado. Promocionábamos pues la presencia aquí de nuestra colaboradora, de la economista Alicia Luna, en nuestro programa, y tenemos algunas preguntas, ¿no?, que nos plantean algunos espectadores. De todas formas, los teléfonos los mantenemos abiertos por si alguien quiere llamar en directo, pues nuestra colaboradora responderá a esa duda. Comenzamos con Carmen. Este año, dice Carmen, me terminó el contrato de trabajo en la empresa donde estaba. Pasé a cobrar el desempleo y en noviembre me contrataron en una nueva empresa. ¿Esto quiere decir que tengo que pagar más en la renta? Ese es uno de los temas es una de las preguntas más recurrentes, ¿no? Claro, que hemos estado comentando antes. No, o sea, la respuesta claramente es no tengo que pagar más. El problema es que me han estado reteniendo menos. Entonces, al final, cuando llego a la declaración de la renta, tengo que sumarlo todo. Y si yo he ganado 20.000 euros, pues los 20.000 euros me va a corresponder pagar 1.500. Que ya me han retenido antes 1.800, pues oye, me van a devolver 300. Que no me lo han retenido, me tocará pagarlo ahora, pero porque siempre nos fijamos en el resultado, si me devuelven o no me devuelven. Pero realmente la casilla importante es donde pone cuota íntegra, que es lo que uno va a pagar de impuestos. Claro. ¿Qué te han retenido, no? Por ahora, eso... o sea, yo pago de impuestos en función de los ingresos, de mi situación personal, si tengo hipoteca, no la tengo, y todo eso me dice Hacienda. Tú tienes que pagar 3.000 euros de impuestos. Muy bien. Ahora nos vamos a la retención. ¿Cuánto me han retenido? ¿Me han retenido más? Me devuelven la diferencia. ¿Me han retenido menos? La pago yo. Claro. Que es lo que le ocurriría, por ejemplo, a esta persona. A Carmen, en el desempleo, no le han retenido, seguro. En cada empresa, como no ha llegado lo que ha estado varios meses, seguro que le han retenido un 2%. Cuando sumamos, ella ha estado percibiendo ingresos todo el año y su media va a ser menos de un 2%. ¿Qué le va a pasar? Pues que va a tener que pagar la diferencia. Esos mismos ingresos en una sola empresa, pues a lo mejor le habían estado reteniendo un 10%. Ya lo has pagado antes. No pagas más, ¿no? Ya te lo has pagado antes. Tenemos de todas formas una tabla que vamos a ver porque es muy descriptiva y quizás a lo mejor ayude al espectador a entender esto que está apuntando Carmen. Yo creo que esto es un tema muy interesante porque además en la calle está esa opinión que, como vemos por nuestra invitada, nuestra colaboradora, está diciendo que no es así, pero se ha extendido mucho el tema de que por trabajar en distintas empresas como que te penalizan, ¿no? Y no es así. No es así. Es en función de lo que te han retenido. Exacto. En esos contratos a lo mejor de poquitos meses, al estar en varias empresas te han retenido poquito y luego sí es cierto que te puede llevar un susto, pero no es que te estén penalizando por esos distintos contratos en distintas empresas, es porque te han retenido poco. ¿Lo pago antes, poco a poco, o lo pago después? De golpe. Al final tengo que pagar el mismo importe. Explícanos qué estamos viendo aquí, a ver. Pues mira, en este caso hemos hecho una comparativa, ¿no? Estamos viendo la columna donde solamente es una empresa la que me ha estado pagando durante el año. Sí. He ganado 20.000 euros y me han retenido pues un 10%, 2.000 euros. Vale. Y resulta que en mi declaración me sale a pagar 1.900 euros de impuestos. ¿Qué le ocurre a esta persona? Pues que le van a devolver 100 euros, ¿vale? Es decir, me han retenido 2.000 y mis impuestos realmente son 1.900. Ahora, si nos vamos a la siguiente columna, veremos que sería, por ejemplo, el caso de Carmen, donde ha trabajado en dos empresas, ha cobrado el desempleo, ve aquí ha cobrado de una empresa 10.000, de otra 5.000, del desempleo 5.000. Nuevamente ha cobrado 20.000. Vemos rodeado que sus impuestos nuevamente son 1.900. ¿Pero qué le ha ocurrido? Que solamente le han retenido 1.100. Esta persona va a tener que pagar 800. Claro. ¿Paga más impuestos que la anterior? No. Pero la anterior ya había pagado durante el año 2.000 y esta durante el año solamente ha pagado 1.100. Oye, Alicia, y ya una duda que añado a la pregunta que hacía Carmen. Carmen, en el caso de Carmen, ¿estaría obligada a hacer la declaración de la renta? Carmen estaría obligada a hacer la declaración de la renta, porque en este caso, como sí tiene más de un pagador, el límite sería 11.200 euros. Ella tendría que hacerla, sin embargo, el caso anterior, no, porque no supera los 22.000 euros. Vale. Entonces, claro, ¿por qué no obliga a Hacienda a hacerlo en el primer caso? Porque ese ya la han retenido. Claro. Es más, la han retenido más. Entonces Hacienda dice, oye, pues si me libro de pagar 100 euros, mira qué bien, ¿no? Al segundo no. Y en el caso de Carmen sí, porque ha tenido más de un pagador y supera en total los 11.000. Si supera los 11.200 euros, va a tener que hacer la declaración de la renta. Muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta. Dice Andrés, nos plantea lo siguiente. Tenemos un hijo de 1 año. El año pasado mi mujer empezó a trabajar a media jornada, pero no hemos solicitado los 100 euros por hijo. ¿Lo hemos perdido? ¿Cómo podríamos recuperarlo?
Vale, no la han perdido. Tú tienes derecho, si durante el año se cumple el requisito de que estás trabajando y el hijo tiene menos de 3 años, tienes derecho a 1.200 euros. Sí. Que tú lo puedes recuperar íntegramente en tu declaración de la renta. O bien te permiten solicitarlo anticipadamente, 100 euros mensuales. ¿Que he cobrado 500? Pues cuando llegue mi declaración de la renta me van a abonar la diferencia, porque yo tengo derecho de esos 1.200. Si ya he cobrado 500, pues serán los 700 restantes, y si lo he cobrado todo, pues será todo. Entonces, en este caso, no lo pierdes. Lo que pasa es que lo va a tener que recuperar ya en renta. En renta será donde tenga que decir, ojo, que me faltaron por cobrar 200 euros. Alicia, ya una última cuestión, porque estamos además fuera de tiempo. Sí. Julio nos plantea lo siguiente, dice: el año pasado falleció mi padre, por lo que hemos tenido que hacer herencia, donde mis hermanos y yo pues nos adjudicamos una parte de la casa, aunque mi madre es la que sigue viviendo allí. ¿Cómo nos va a afectar eso en la renta? Claro, el hecho de obtener la vivienda no quiere decir que... O sea, en este caso tributa por impuesto de sucesiones, con lo cual no va a tributar por renta. Ahora, lo que sí es cierto es que a partir de ese momento tú eres propietario de un porcentaje de una vivienda. Eso tienes que imputártelo en renta. Para Hacienda, si tú tienes una vivienda, en el porcentaje que sea, o vives en ella, o la tienes alquilada o la tienes vacía. Y si la tienes vacía, te la tienes que imputar, que esto es un 1,1% del valor catastral. Es una cosa, un valor bastante insignificante. Pero es una de las partidas que, digamos, que sin dar un rendimiento en sí, sí va en la declaración de la renta. Vale. Una vivienda vacía, o que tú no utilizas, vamos. ¿Se penaliza un poco entonces esa cuestión? Sí, no le gusta llamarlo penalización, pero vamos. Bueno, tenemos, aunque estamos fuera de tiempo, pero vamos a atender una llamada, que es un espectador que quiere pues plantearle una duda, una cuestión a nuestra colaboradora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Pilar. Pilar, pues cuando quiera, plantee su pregunta a nuestra invitada, a nuestra colaboradora Alicia. Venga, muchas gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta. Es que mi hija ha alquilado ahora hace 2 meses un piso. ¿Ella tiene derecho a hacer declaración de Hacienda? ¿Ella ha alquilado quiere decir que ella es la inquilina o es la propietaria del piso? No, ella ha sido por el banco, pues se dice que es la casa esta de la Caixa. Al banco. Entiendo que es una inquilina, o sea, que ella alquila el piso al banco. El piso es del banco. El piso es del banco. Ella ha alquilado para irse ella a vivir el piso. Ah, bien. Vale. Es que no se escucha muy bien. Sí. Vale. Ella es la inquilina, ella se ha ido a vivir y va a pagar un alquiler. Exacto. Vale, si el contrato lo ha hecho en el 2015, va a perder ya la deducción por alquiler. Ajá. Entonces, o sea, en la renta del 2014 no le va a afectar. Ahora mismo estamos declarando el 2014. Y ella ha firmado su contrato de alquiler en el 2015. Sí. Entonces, hasta el año que viene... En enero del 2015 Vale. ha firmado. Vale. O sea, ella ya no va a tener derecho a la deducción porque es una de las modificaciones que han habido en la renta. ¿Y estará obligada a hacer la declaración en función, me imagino, de otros conceptos? Independiente. Exacto. Pues yo creo, me decía tu nombre era Carmen, creo, ¿no, Carmen? Pilar. Ah, Pilar, perdón. Pues Pilar, recapitulando, por lo que nos plantea, la duda que nos plantea y la respuesta de nuestra colaboradora, pues se ve que tu hija, al haber hecho ese contrato, al haber alquilado esa vivienda este año 2015, ya eso afectaría a la declaración que se haga el año que viene, pero por una modificación en la ley, pues se ve que ese alquiler no va a poder degravar por él, no se va a poder degravar en la declaración de 2015 que se haga en 2016, no va a poder degravar ese alquiler. Y ya si tiene obligación o no de hacer la declaración de la renta, pues dependerá de otros conceptos, de los ingresos que tenga y de otros conceptos, ¿vale? Ajá, vale. Esperamos haber resuelto pues tu duda. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Alicia, ha sido muy interesante, la verdad que... Espero que sí. Yo, de verdad, muy interesante, además lo has explicado muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Para ponernos en contacto contigo, si los espectadores tienen alguna duda, lo mismo que hacemos, por ejemplo, con nuestra psicóloga Mariola, ante cualquier duda que a lo mejor no haya podido entrar en directo, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Pues mira, nosotros físicamente estamos en calle Spengler, local 10, que es la zona del Carrefour Alameda,
teléfono pues 952 33 77 99 o bien por email info@asesorianeo.com. Siempre entrando a la página nuestra asesorianeo.com pues va a tener toda la información.